municipio de Paipa. Y de verdad que agradezco y le doy la bienvenida a, a Marta, por supuesto, por ayudarnos en este espacio, a Milton Moreno, a Rodrigo Duarte, a Ingrid Piñeros, por permitirnos y darnos la oportunidad de realizar esta actualización legal y tributaria que es tan importante después de tantos cambios que se han tenido por temas de la pandemia, y no solamente eso, sino que para el sector turístico, donde pues Paipa sigue siendo reconocida como la capital turística del departamento de Boyacá, es tan importante estar al día sobre las cosas que debemos y que podemos hacer durante este año, a las cuales podemos aplicar, qué beneficios y pues claramente cómo podemos todos entrar a actualizarnos con las diferentes cosas que ha venido sacando el gobierno nacional en aras de hacer una buena reactivación económica y además pues permitiendo que sectores como estos que fueron tan afectados puedan llegar a tener un alivio en el ejercicio de la prestación de servicios turísticos. Entonces, pues no me queda más sino agradecerles de verdad por la oportunidad y por darnos esta importante charla y pues darles la bienvenida a Paipa. Saben que siempre, no solamente de manera virtual, sino presencial, esperamos tenerlos acá en algún momento y claramente la bienvenida no solamente de nosotros como administración pública, sino también de todos nuestros hoteleros y prestadores de servicios turísticos en el municipio. Gracias, muy amable. Bueno, bienvenidos a todos los empresarios y equipo de trabajo del sector de turismo. Mi nombre es Marcela Polo, socia de la firma de Alpartner, y agradecemos especialmente a esta invitación a la alcaldía de Paipa y en especial a la doctora Ángela, que ha convocado en pro de actualizar al gremio de Paipa y sus alrededores acerca de los cambios que el gobierno ha promulgado a través de la ley 2068 de 2020. Alpartner es una compañía especializada en asesorías legales, contables y tributarias. Junto con Calderón y Piñeros hemos atendido con gusto esta invitación, cumpliendo con los valores de la institución en pro de aprender y reaprender, porque eso es lo que nos ha tocado con el tema de tributario legal, actualizándonos cada día más para poder orientar y transmitirle a todos los gremios y a todas las personas jurídicas y naturales con el fin de cumplir con un principio de responsabilidad social. Siendo que pues entendemos que es un tema bastante denso, hemos tratado de condensarlo para su entendimiento, pero también es importante que ustedes, para que sea un éxito, pongan la atención a los temas, porque pues es de regulación. Entonces, cualquier inquietud que surja, al final de cada charla se va a manejar más o menos 5 minutos para responder las preguntas que ustedes a través del chat lo van a hacer. La metodología que nosotros vamos a aplicar en este momento es, la ley nos permite dividir esta charla en 3 sesiones, que son la laboral, la legal y la tributaria. Nosotros, cada tema hemos definido que se demorará 30 minutos y terminada la charla, daremos 5 minutos para responder 2 preguntas, máximo 3 si el tiempo nos da, y posteriormente haremos un resumen de todas las preguntas y hacérselas llegar a cada uno de sus emails. Igualmente, quiero contestar lo que la señora Marta me pregunta. Vamos a hacer grabación sobre esta charla y se le va a hacer llegar, con mucho gusto. Sin preámbulos, voy a hacer la apertura iniciando con el tema laboral, quien va a ser manejada por la doctora Ingrid Piñeros, que es una abogada especializada en el derecho laboral y relaciones industriales de la Universidad Externado de Colombia, especializada en Derecho a la Seguridad Social en la Universidad Javeriana y especializada en Gerencia de Talento Humano y Riesgos Ocupacionales en la Corporación Universitaria UNITEC. Doctora, le damos la bienvenida.
Listo, muchísimas gracias. Gracias, Marta. Buenas tardes para todos los participantes de este seminario. Les agradecemos haberse tomado el tiempo y esperamos que estos temas que son un poco complejos, pero de actualidad, sean en beneficio para todas nuestras organizaciones, para todos ustedes, empresarios, para todos, personas naturales, personas jurídicas. Bueno. Me place mucho, este es un tema que me apasiona, que tiene que ver con todo el tema de la actualidad legal laboral. Vamos a manejar unos temas, doctor Miguel, si vamos pasando a la presentación. Tenemos dentro de nuestra, digamos que de nuestra tabla de contenido, vamos a trabajar 6 temas que son de vital importancia, como el primero que son las obligaciones del empleador para la vinculación del trabajador. Segundo, vamos a hablar sobre las condiciones para la revisión y modificación del contrato de trabajo. El tercero es un tema que es muy bonito, que tiene que ver con el reglamento interno de trabajo, un documento especial. El cuarto, que es de bastante preponderancia, que son las incapacidades, el manejo de incapacitados y aislados sin incapacidad por este tema del COVID-19. El quinto son los fueros legales, son unos fueros legales y jurisprudenciales que tienen que ver con la maternidad, la salud, la prevención, el acoso laboral. Y por último vamos a mirar el escenario legal, que es el tipo de sanciones y cuáles son, digamos, que las instituciones, las entidades que nos pueden entrar a sancionar y que aparte de todo, pues nos efectúan auditorías y verificación del cumplimiento de las normas legales. Seguimos. Las obligaciones del empleador para la vinculación del trabajador. Entonces, tenemos de manera inicial, este es un tema ya pues muy general, porque para entrar, digamos que en detalle, pues tendremos que conocer, digamos, cuál es el procedimiento o el protocolo que maneja cada una de las compañías. Pero de manera general, ¿qué tenemos? Algo que algunas veces, desafortunadamente, eh, consideramos que no es importante, pero es necesario, y es realizar el examen médico ocupacional de ingreso. Este examen es vital, debe realizarse siempre que se va a realizar la contratación, se le debe realizar al candidato. Por este tipo de exámenes muchas veces se presentan reclamaciones de tipo administrativo y de tipo legal por parte de los trabajadores cuando terminan su contrato de trabajo y le dicen a las empresas, mire, es que yo aquí me presenté, ustedes me contrataron y yo estaba perfectamente. Entonces, este examen nos permite, primero que todo, evaluar si efectivamente nuestro candidato se encuentra pues en una buena condición de salud, si no tiene recomendaciones o si efectivamente puede realizar esas labores para las cuales lo necesitamos y para las cuales va a ser contratado. Hacemos la afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social. Mucho cuidado con esto. Siempre dejamos que la persona ingrese el lunes y hacemos las afiliaciones por allá el miércoles, el jueves, el viernes de la semana o al mes. Hay que tener cuidado porque esto tiene una serie de repercusiones que si no se realizan las afiliaciones a tiempo, pues se han presentado casos pues, que es de la práctica que muchos trabajadores el día que ingresan pues fallecen o tienen accidentes de trabajo y es el empleador el que tiene que entrar a responder por el pago de incapacidades, por el pago de pensiones de sobrevivientes, pensiones de invalidez. Entonces, debemos hacer nuestra afiliación al sistema de pensiones en la contratación, ya sea el fondo privado o a Colpensiones. Lo hacemos en salud, que tiene que ver con la EPS que tenga el candidato o que escoja el candidato. La ARL, aquí siempre nosotros sugerimos que debe realizarse esta afiliación 24 horas antes que el candidato empiece a realizar las funciones. ¿Por qué? Porque es que la ARL solamente me empieza a proteger al trabajador 24 horas después de que realizó la afiliación. La afiliación a caja de compensación, también nos demoramos mucho en realizar esa afiliación, entonces lo que pasa es que resulta el empleador respondiendo, pagando esos subsidios que tienen que ver con los hijos menores.
Entonces, es necesario que se realicen a tiempo este tipo de afiliaciones al sistema. La firma del contrato y entrega de la copia. Muchas veces también omitimos realizar el contrato de trabajo. Hay contratos que son necesarios que consten por escrito, especialmente todo lo que tiene que ver con el periodo de prueba, entonces para que ustedes lo tengan en cuenta. La norma, que en este caso es el Código Sustantivo de Trabajo, nos indica dentro de sus postulados que se debe entregar una copia al trabajador del contrato de trabajo. Muchas organizaciones dicen, no, eso no hay que entregar la copia. Sí, es una obligación que tenemos como empleadores de entregar una copia del contrato de trabajo. Y debemos abrir una carpeta, una historia laboral. ¿Para qué? Para que podamos tener una trazabilidad y al momento que se presente algún tipo de reclamación o cuando nos realice el Ministerio de Trabajo a través de un inspector de trabajo, una auditoría o una visita, podamos tener nosotros toda esta información en orden. ¿Cuál es la recomendación de nosotros? Es que creen, implementen documentos en los cuales ustedes tengan claro cuál es la forma en que se realiza la contratación y además cómo se va a llevar a cabo, digamos, todo el manejo de la relación laboral con el trabajador. Para esto se pueden crear protocolos de ingreso o de contratación. Pasamos a la otra, doctor. Bueno, tenemos esta figura que fue tan importante y que pues se utilizó bastante el año pasado cuando se presentó el tema de la pandemia. Muchas veces esta figura no era conocida en el ámbito laboral, en el ámbito de las organizaciones, pero resulta que ya sí existe. Entonces, esta fue una de las que se echó mano. ¿Para qué? Para efectos de poder llegar a acuerdos con el trabajador y para efectos de poder realizar unos ajustes en lo que tiene que ver con el salario, con la forma de prestar el servicio, con las funciones. Entonces, ustedes se encuentran que se hizo revisiones del contrato de trabajo. A muchos trabajadores les indicaron, su empleador les dijo pues que desafortunadamente no podían entrar a pagar, digamos que el valor del salario que habían acordado inicialmente, entonces se utilizó esta figura. Pasamos a la otra. Esta revisión está, para que ustedes lo tengan en cuenta, en el artículo 50 del Código Sustantivo de Trabajo y nos indica que se utiliza cuando el contrato de trabajo, cuando sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica, por lo que las circunstancias que se pactaron al inicio del contrato pueden modificarse si que conlleve esto a un incumplimiento de lo pactado originalmente en el contrato. De los requisitos es que debe haber un mutuo acuerdo. Esto no se puede hacer de manera unilateral. Siempre debe haber un acuerdo entre el trabajador y el empleador. Se debe realizar de manera formal, es decir, que se debe suscribir un documento. Y pues si no hay un mutuo acuerdo, debe solicitarse esta revisión ante la autoridad judicial. Es diferente la autoridad judicial a la autoridad administrativa. La autoridad judicial es el juez laboral. La autoridad administrativa es el Ministerio del Trabajo. Pasamos. La revisión del contrato. ¿Cuáles son las formas? Entonces, de pronto algunos tuvieron conocidos, amigos, familiares, demás, que les dijeron, no, imagínense que es que me redujeron el salario, no sé qué. Sí, efectivamente lo hicieron a través de esta figura, que es, en esta se puede reducir el salario, a su vez se puede reducir la jornada de trabajo, el cambio en las funciones o cargos, la modificación de los beneficios extralegales. Por ejemplo, algunos cuando se les otorga a algunos trabajadores que tienen beneficios extralegales, como por ejemplo auxilios extralegales de alimentación, de transporte. Entonces, estos llegaron a un acuerdo y aquí se eliminaron esos beneficios o simplemente se dio un porcentaje.
también tiene que ver con las convenciones colectivas. Esto es digamos, de estos arreglos que hay interpartes, debe figurar siempre, como les he indicado, un documento formal, idóneo. Por tal razón se debe saber elaborar eh, este documento para que para evitar reclamaciones a futuro que desafortunadamente si llega a la revisión de un juez no lo vaya a declarar pues ilegal. Pasamos. Tenemos nuestro reglamento interno del trabajo. El reglamento interno del trabajo es un documento especial establecido en nuestro Código Sustantivo del Trabajo desde hace muchos años. Nuestro Código Sustantivo del Trabajo, les cuento que es de más o menos 1945, 1950. Estamos a portas de una reforma de nuestro Código Sustantivo del Trabajo. Estamos participando en unas charlas, en unos comités, presentando, la de Calderón y Piñeros, presentando, digamos que algunas ideas para efectos de poder llevarlo al Congreso para que se realice la modificación del código, toda vez que pues ya no cumple, digamos, con las expectativas. Estamos manejando como, normas como si la industria estuviéramos en el año 50, 60. Ya estamos en el 2021, donde todo este tema de la tecnología, la conectividad, el trabajo en casa, el teletrabajo, pues nos ha abordado y tenemos que pues manejar nuestra contratación de una manera totalmente diferente. Ustedes entienden que ustedes miran ese código sustantivo del trabajo y solamente encuentran tres tipos de contrato. Entonces, pues es bien complejo para poder realizar contrataciones, por ejemplo, si se quiere contratar a una persona solamente por días, si se quiere contratar a una persona para que trabaje solo los fines de semana. Entonces, nuestra legislación no nos da esa posibilidad. Entonces, el empleador incurre en una cantidad de gastos, digamos, que tiene que ver con el pago de la seguridad social y demás. Han, han emitido algunas leyes que pues también dependemos de que sean, digamos que aceptadas por nuestra Corte Constitucional, que sean revisadas para evitar pues también que no se presente atropello contra los trabajadores. Eh, Tenemos que lograr una reforma laboral. ¿Para qué? Para que tengamos mayor flexibilidad en lo que tiene que ver con los contratos de trabajo, en los salarios y que se permita pues esta contratación de trabajos por horas y demás. El reglamento interno de trabajo es un documento que debe tener toda organización, empresa, microempresa, pyme, eh, persona natural que tiene contratados trabajadores, porque es el documento en el cual se establece cuáles son esas normas básicas y generales que debe cumplir tanto el trabajador como el empleador. ¿Qué encontramos con nuestro reglamento interno de trabajo? Que muchas personas o muchas organizaciones llegan y lo copian de la red y entonces llegan, simplemente lo firman y cuando efectivamente el trabajador va, digamos que a solicitar un permiso y demás, cuando van al reglamento interno de trabajo se dan cuenta que pues ese reglamento no se adapta a las necesidades y al objeto social efectivamente de la organización. Entonces, por ejemplo, hay casos en los cuales ustedes conocen lo que tiene que ver con la industria petrolera, pues allí, por ejemplo, dan días eh, por licencias, por matrimonio, dan 8 o 10 días. Y digamos, ese caso lo tuvimos, una empresaria que manejaba un tema de confecciones, pues copió el reglamento interno cuando fue una de las trabajadoras, le solicitó que por favor entonces le diera la licencia que había en el reglamento, que eran casi 10 días de licencia por matrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros algunas veces pues copiamos nuestros reglamentos, pero los mismos no se adaptan a la necesidad y al objeto. Entonces, este reglamento tiene que ser, mejor dicho,
tiene que ser propio de su compañía, porque en su compañía, en su negocio, es especial y pasan totalmente cosas diferentes a lo que pasa en otras industrias o en otros negocios. Entonces, aquí nosotros dejamos establecido en este reglamento cuáles son los deberes, cuáles son las obligaciones, cuáles son las prohibiciones, y tenemos algo muy especial y es que ahora en el reglamento interno de trabajo hay que establecer, determinar cuál es el proceso disciplinario que se lleva a cabo en la compañía cuando se incumple una de las obligaciones o de las prohibiciones. Aparte de todo, también podemos incluir todo lo que tiene que ver un capítulo especial, por ejemplo, con la seguridad y salud en el trabajo, y también se puede incluir lo que tiene que ver con el tema de la protección de datos, que pues tenemos que darle cumplimiento a esto, ¿no? Tanto para nuestros trabajadores como para nuestros proveedores y terceros. En la sentencia C-593 de 2014 se estableció, esta es una sentencia de constitucionalidad, se determinó que el empleador debe disponer de un verdadero proceso disciplinario en donde se respeten las reglas básicas del debido proceso y se fijen reglamentos internos de trabajo que delimiten el uso del poder sancionatorio del empleador. Así como les indiqué, dentro de nuestro reglamento interno debe estar el proceso disciplinario que nosotros como empresa vamos a aplicar. Esto debe estar en los reglamentos internos de trabajo. Esto ya no se puede pasar por alto. Por tal razón, hay que revisar nuestro reglamento y determinar si está actualizado. Nuestro reglamento debe estar publicado, debe tener una publicación como mínimo de 15 días hábiles, debe cumplir con una formalidad que la publicación y vigencia, y aparte de todo, pues debe estar publicado en los sitios que ha establecido, que establece la norma, que es en 2 lugares visibles de la compañía. Bueno, vamos al tema de las incapacidades. Las incapacidades son de 2 tipos. Tenemos la que es por enfermedad o accidente, que es de enfermedad pues, de tipo común o general. Es de aquel accidente sufrido, por ejemplo, en la casa o cuando yo eh, estoy el fin de semana en mi casa o en el parque. Entonces, es cualquier accidente que no tenga que ver con la labor ni con ocasión de mi trabajo. Son las enfermedades que tenemos, los resfriados, las apendicitis, eh, cuando de pronto nos duele alguna de las cordales, bueno, todo eso. Entonces nos dan una incapacidad por este tipo de, digamos, de eventos. La laboral, entonces, es aquella que se presenta cuando estamos realizando labores propias de nuestro trabajo. Entonces, que de pronto me caí mientras estaba en la compañía, entonces me caí por las escaleras y me fracturé. Ese es un accidente laboral. Que, por ejemplo, ahí es un tip que voy a representar a la compañía en aquellas, digamos, eh, campeonatos de fútbol que hacen con otras empresas. Ese accidente que yo sufro representando a mi compañía y que estoy autorizada por mi compañía para ir a jugar fútbol y de pronto pues sufro una caída, una fractura, eso es un accidente laboral. Pasa. El auxilio de incapacidad. Entonces, mientras yo estoy incapacitado, entonces me encuentro inhabilitado para prestar mis servicios, para ir a la compañía y laborar. Entonces, el pago de la incapacidad, dependiendo del tipo de incapacidad, pues la paga ya sea el empleador, la entidad promotora de salud, que es la EPS, la ARL o el fondo de pensiones. Dependiendo de este tipo y el tipo de incapacidad. Entonces que el, tenemos que la incapacidad de origen común, entonces, como ustedes saben, el empleador asume el pago de los 2 primeros días. Antes esto tuvo una reforma que puede ser más. No, entonces ya ahora
De acuerdo a la política que ustedes tengan en la compañía, pueden pagar esos 2 días, ya sea al 100% del salario o al 66.66% del ingreso base de cotización. A partir del tercer día que den de incapacidad, esta debe ser pagada por la EPS, pero la EPS no se la paga al trabajador, sino que se la paga a la compañía. Para esto hay que tener en cuenta que las EPS también tienen unos términos especiales para efectos de hacer el reclamo de este tipo de incapacidades. Entonces ya no es que por allá me demoro 2 meses, 3 meses para reclamarle el pago a la EPS, no, hay que hacerlo dentro de un término y que por lo general es en un mes, ¿no? Los primeros 90 días de una incapacidad se pagan al 66.66%. A partir del día 90 se paga el 50% y a partir del día 90 hasta el día 180 pues va al 50% del ingreso base de cotización, y esto tiene pues un manejo especial porque la Corte Constitucional en una sentencia indicó que las personas que ganan el salario mínimo, a ellas no se les pagan las incapacidades al 66.66%, sino que a ellas se les paga al 100%. ¿Por qué? Porque dentro de los argumentos que decía la Corte es que aparte de que la persona pues gana un salario básico mínimo, pues no es lógico ni cumple con el principio, digamos, de solidaridad, y es que, pues, enfermo y aparte de todo pagándole, pues, menos, eh, menos del salario mínimo, pues, no va a tener una buena recuperación. Entonces, todos esos incapacidades de salario mínimo se tienen que pagar al 100%. La incapacidad de origen laboral es la que a la cual hace referencia, como ya indicamos, a los que cuando yo sufro un accidente por labor u ocasión de mis funciones, y esta sí la paga la ARL y esta la paga al 100% el salario de mi ingreso base de cotización. Los el tema del COVID. Los afiliados cotizantes al régimen contributivo, pues, tienen derecho a que se pague la incapacidad a través de su EPS. Y es importante tener en cuenta aquí que el COVID fue declarado como una enfermedad laboral, pero no una enfermedad laboral para todos, sino solamente para aquellos trabajadores que pertenecen a la salud. Para nosotros, digamos, los que no pertenecemos a ese renglón, eh, nuestra incapacidad se va a manejar como una incapacidad de tipo general, no como una incapacidad de tipo laboral. Bueno, y si logramos que nos den incapacidad, las EPS cuando nos da ese tema. Tenemos esta otra situación que es cuando tenemos el COVID, pero no tenemos incapacidad. Entonces, ¿qué pasa? El médico nos dice, mire, es posible que lo tenga, que no lo tenga y demás. Entonces, lo que hacen es que nos emiten un certificado en el cual nos dan un certificado de aislamiento. Entonces, ese certificado de aislamiento es por 14 días. ¿Y cómo, digamos, se puede manejar este tema? Porque muchos dirán, bueno, como no hay incapacidad, ¿el empleador qué hace? El empleador tiene que pagar esos 14 días de aislamiento. Entonces, el Ministerio del Trabajo nos acabó de ratificar mediante unas circulares que para efectos de salvaguardar el empleo, de salvaguardar nuestra compañía, porque no solamente se afecta al trabajador, sino que tenemos que se afecta a la compañía al pagar, digamos, esos tiempos en los cuales pues no va a recibir ni siquiera la prestación del trabajador y pues no va a haber lugar a que desarrolle su objeto social. Entonces nos dice cómo podemos manejar esto de mutuo acuerdo con el trabajador, y es si el trabajador puede realizar trabajo en casa, entonces esos 14 días lo enviamos para la casa, le decimos su merced, entonces esos 14 días va a realizar su trabajo allá, eh,
tiene que mandar los informes y demás. Si lo permiten las funciones y el cargo que ejecuta. La otra posibilidad también es el teletrabajo. La otra es ponerle una jornada laboral flexible. La otra, que es la más usada, y es el otorgamiento de vacaciones, ya sean las anuales, que ya haya cumplido, darle vacaciones anticipadas o vacaciones colectivas. Esto hay que analizar cada uno de los casos, porque no todo el mundo le puede aplicar. También es necesario que tengan en cuenta que las vacaciones anticipadas deben otorgarse de una manera especial, porque eso tiene un sinnúmero de desarrollos, y es que en algunos momentos es posible que no se pueda recuperar el valor de las vacaciones anticipadas si efectivamente no se elaboraron los documentos en debida forma. Podemos pasar. Permisos remunerados. Anterior. No, más súper. Ahí. Los permisos remunerados es lo que también se conoce como licencias remuneradas. Entonces aquí el empleador pues le da el permiso remunerado, entonces la persona se va a disfrutar ese permiso en su casa. La licencia remunerada compensable es que con el trabajador se puede acordar la forma en que se va a conceder esa licencia, pero dejar pendiente cómo se va, digamos que el trabajador, cómo va a, digamos que a compensar ese salario y ese tiempo que se le dio para que estuviera esos 14 días en su casa. Esto es posible, la licencia remunerada compensable, porque por ejemplo puede decirse que entonces las personas que trabajan de lunes a viernes pueden decir, claro, usted me da a mí mis 14 días, me pagan ese salario, y por ejemplo yo puedo compensar más adelante cuando ya salga del tema del aislamiento, y eso puedo ir a trabajar los días sábados o los días festivos. Modificación de la jornada laboral y la concertación del salario. Por ejemplo, también podrían llegar a un acuerdo y es decirle, bueno, durante digamos, estos 14 días, pues no le voy a pagar completamente el salario, sino un porcentaje. La modificación o suspensión de los beneficios extralegales. También pueden llegar a un acuerdo, entonces llegar y decir, bueno, como tú tienes unos beneficios de tanto, no los vamos a pagar, o solamente vamos a acordar que se va a pagar un porcentaje del salario, etcétera. Los, es necesario que siempre se deje estos acuerdos, por favor, por escrito, y que los mismos cumplan con las formalidades que ha instituido la ley, porque muchas veces confiamos y decimos, no, sí, él es muy bella persona, entonces así quedamos, cuando resulta que es que se terminan nuestros contratos de trabajo, o cuando por algún tema, digamos que se rompen esas buenas relaciones que tenemos entre trabajador y empleador, y entonces ahí es donde vienen las reclamaciones. ¿Listo? Tenemos nuestros fueros legales y jurisprudenciales. El fuero de maternidad es un fuero legal, ¿por qué? Porque está en nuestro Código Sustantivo de Trabajo, y en el fuero de maternidad lo que se indica es que la mujer en estado de embarazo tiene un fuero especial que es protegido por el Estado. ¿Listo? Para efectos de nosotros poder desvincular una trabajadora en estado de embarazo, debemos solicitar una autorización previa al Ministerio de Trabajo para que avale efectivamente esa desvinculación. En el Ministerio de Trabajo, por lo general, para solicitar este tipo de permisos se demoran alrededor de 3 a 4, 5, 6 meses. Pasamos.
No se puede desvincular a la trabajadora porque ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, dado caso que uno llegue y desvincule a la trabajadora, entonces nos hacen pagar, ella puede a través de una acción de tutela solicitar el reintegro y nos hacen pagar una indemnización de 60 días de salario, aparte de todas las indemnizaciones que pudiesen causarse por el despido. Si la trabajadora, cuando nosotros la desvinculamos, no había disfrutado de la licencia de maternidad, tenemos que pagársela como empleadores. Eh, y aparte de todo, pues tendríamos que entrar, cuando piden el reintegro a través de una acción de tutela, tenemos que entrar a pagar todo lo que tiene que ver con el sistema de seguridad social. Pasemos. El fuero de maternidad extendido es aquel fuero que se le, digamos que otorgó al trabajador, al cónyuge, el compañero permanente de una mujer que se encuentra en estado de embarazo y que pues ella, aquí es necesario que tengan en cuenta que la señora no es trabajadora, sino que es beneficiaria del trabajador. Esto no es que hay, no que la señora no puede ser, el trabajador no puede ser beneficiario de un fuero de maternidad extendido si su compañera está trabajando y figura como cotizante en el sistema de seguridad social. Acá es importante tener en cuenta eso. Aplica es para aquellos trabajadores en los cuales su cónyuge compañera es beneficiaria del sistema de seguridad social en salud, es decir, que no labora. El fuero de salud, ¿listo? El fuero de salud es aquel que es muy conocido, que tiene que ver con el tema de la estabilidad laboral reforzada y es aquel en el cual, por lo general, si ustedes han tenido, digamos, esos casos y que hay algunos trabajadores que son un poco complejos, nos dicen, no, es que usted a mí no me puede despedir porque yo tengo mi fuero de salud, porque yo tengo, por ejemplo, un dedito que me accidenté hace 3 años y por ese delito usted no me puede despedir porque yo no lo puedo mover bien. O el que está a punto de un preaviso, de que lo entramos a preavisar el contrato y le da una gripa. Entonces él piensa que porque tiene gripa y se le vence el contrato, no lo vamos a poder desvincular porque está en el fuero de salud. Este fuero de salud es especial y es de carácter constitucional y legal, es decir, porque hace alusión a este artículo 26 de la ley 361 del 97, que es la ley Klopatowski. No todos son beneficiarios del fuero de salud, cada caso es especial. Por eso es necesario tener la información de todo este tipo de casos. Si tenemos trabajadores enfermos, tenemos que mirar si se trata de una enfermedad laboral, si se trata de una enfermedad general, si ya tiene una pérdida de capacidad laboral. ¿Por qué? Porque al momento en que se vayan a tomar este tipo de determinaciones de desvincular al trabajador, entonces tenemos que tener toda esta información para evitar, para blindar a la compañía de reclamaciones de carácter legal, que son bastante costosos. Y aparte de todo, que cuando la persona es reintegrada, imagínense, un trabajador que es reintegrado a la compañía, pues puede generar un cierto impacto con relación a los demás trabajadores, ¿no? Tenemos nuestro fuero de acoso laboral para todos, que es de muy conocido, que tiene que ver con la ley 1010 del 2006, y es el tema del el acoso laboral, que está al final, toda la normatividad por lo general está al final de nuestros reglamentos internos de trabajo, hay un capítulo especial, y donde nos indican cuáles son aquellas conductas que pueden generar acoso laboral. Este acoso laboral no es simplemente que yo llegue y un día presente la queja y diga, no, me están acosando laboralmente porque, por ejemplo, mi trabajador me regañó porque llegué tarde. No, eso no. Hay una cosa que es el cumplimiento de las funciones y el estar llegando tarde, que me llame la atención mi empleador y que realice un proceso disciplinario, no significa que sea un acoso laboral. Un acoso laboral tiene unas conductas que están tipificadas y que tienen que ser demostrables. El acoso se tiene que demostrar. Entonces, esto también tiene un fuero especial. Este fuero
No aplica, como les digo, simplemente porque voy y coloco la queja. Se tienen que demostrar esos hechos para que aplique efectivamente el fuero. Y el fuero no solamente aplica para la persona que denuncia el acoso, sino que también aplica para testigos y demás. Pasamos. Tenemos otro que súper de moda, el fuero de pensionados, este que tiene que ver con las personas que están a punto de pensionarse, a las cuales les faltan 3 años para pensionarse, y 3 años en lo que tiene que ver con la edad y aparte de todo que tiene que ver con las semanas de cotización. También, cada caso es especial y este no es que simplemente a todos nos aplique el fuero de prepensionados. Se tiene que ver si efectivamente eh, eh, al despedir al trabajador efectivamente le podemos afectar, digamos que su modo de vida, le podemos afectar su calidad de vida y demás. Por ejemplo, si es que la señora solamente vive de ese salario que tenemos y entonces hemos decidido desvincularla, entonces tenemos que hacer como todo este análisis, ¿no? Mirar cuántos años tiene, mirar cuántas semanas ha cotizado. Acuérdense que tenemos diferentes regímenes y es que para yo pensionarme en Colpensiones debo haber cumplido, por ejemplo, para mujeres 57 años, hombres 62 años y haber cotizado 1.300 semanas. Para los fondos privados, mujer 57 años, hombre 62 años y tener 1.150 semanas de cotización. ¿Mm? Entonces, hay que hacer un análisis especial de esto para que ustedes, personas que tienen trabajadores pues, que están en estas edades, pues empiecen a mirar y empiecen a solicitar la información que requieren de ellos, como cuántas semanas tienen, cuánto han cotizado y demás. Por último, tenemos nuestro escenario legal, que es el tipo de sanciones, y es cuáles son las entidades que me pueden a mí vigilar y aparte de todo me pueden sancionar. Entonces tenemos, como les indicaba, nuestra Ministerio de Trabajo, que es una entidad es como la policía. Ella nos vigila, nos sanciona, nos hace visitas, nos hace requerimientos. Entonces tenemos al Ministerio de Trabajo, a nuestra UGPP, muy conocida por todos también. Entonces, ¿ella de qué se encarga? Ella se encarga de analizar, revisar, vigilar que efectivamente el empleador pague lo que tiene que ver con los pagos al Sistema General de Seguridad Social, que efectivamente estamos pagando bien nuestra EPS, que paguemos lo que tiene que ver con las pensiones, que paguemos lo de la caja de compensación. El SENA también, acuérdense en que tenemos algunos casos en los cuales debemos tener aprendices SENA. El SENA, si nosotros no cumplimos con eso, pues hay unas multas bastante cuantiosas. Judiciales tienen que ver con nuestros jueces. Laboral, entonces todo lo que tiene que ver con reclamaciones por el pago de prestaciones, pago de salarios, por el incumplimiento, por ejemplo, de las normas laborales, indemnizaciones, responsabilidades plenas y de perjuicios que tienen que ver en los accidentes de trabajo, cuando el empleador no ha cumplido efectivamente con todos los mandatos del sistema de seguridad y salud en el trabajo, las penales, que tiene que ver mucho con el sistema de seguridad y salud en el trabajo, y es que, por ejemplo, para el caso de los empleadores que cumplan elementos de protección que no son muy buenos, que no cumplen con los requerimientos de las normas y demás, entonces puede iniciarse un proceso penal, porque pues ustedes saben que al comprar, por ejemplo, un arnés que sea marca Gato, el trabajador de pronto se cae y entonces al caerse pues fallece, entonces la responsabilidad es penal y ahí el que entra a responder es el representante legal y aparte de todo, el que maneja, que tiene a su cargo el área de seguridad y salud en el trabajo. Y el tema civil, que también tiene que ver con el pago de todo lo que es con los perjuicios materiales, morales y demás. Esto es a grandes rasgos, digamos que los temas laborales les agradecemos y pues aquí nuestra firma
junto con Alparnes, nos encargamos de realizar todos los documentos, auditorías, consultas, revisión, bueno, todo lo que ustedes requieran para que efectivamente no tengan ningún tipo de inconveniente o bueno, si tienen alguna reclamación, eh, pues se logre salir avante y los costos, digamos, de las reclamaciones pues no sean tan altos. Les agradezco por su tiempo. Doctora Ingrid, mil gracias por su participación. Vamos a dar inicio al tema de aspectos legales que está a cargo del doctor Rodrigo Duarte, abogado de la Universidad de la Costa, con especialización en Derecho Procesal de la Universidad Simón Bolívar y en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Y Bueno. preparado para facilitarles a todos este conocimiento muy importante en materia del sector turístico, el cual espero que sea de provecho para el desarrollo de los proyectos empresariales que quieran y deseen llevar a cabo. Inicialmente, como parte introductoria, la Ley 2068 de 2020 es una reforma que fue realizada por iniciativa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la cual fue actualizar la Ley 300 de 1996, que posteriormente fue actualizada por la Ley 1558 de 2012, con la finalidad de recuperar la industria turística, teniendo en cuenta la creación de incentivos, el fortalecimiento de la prestación de los servicios turísticos, la implementación de mecanismos de protección y conservación de la biodiversidad. Esto tiene en cuenta la fauna y la flora, el fomento de la sostenibilidad y el aprovechamiento de los destinos y atractivos turísticos. En materia de principios, la Ley 2068, por favor, pasar la diapositiva. En materia de principios, la Ley 300 de 1996 ha tenido muchos cambios en su línea normativa, la cual en la Ley 300 de 1996 conservaba, o sea, tipificó 9 principios, los cuales fue modificado el principio de concertación, en el cual la 1558 de 2012 incluye a las comunidades como sujeto y parte de los acuerdos para la toma de decisiones respecto a los beneficios que tendrá el sector turístico. Asimismo, fue modificado el principio de desarrollo social, en el cual se incluye la parte económica y cultural, se adicionan 4 principios que corresponden al desarrollo sostenible: calidad, competitividad, accesibilidad y protección al consumidor, pues ya estaba en la Ley 300, mientras que en la Ley 2068 de 2020 modificó el principio de desarrollo social, económico y cultural, el desarrollo sostenible y la accesibilidad universal. En los siguientes slides vamos a desglosar un poco cuáles cambios hubo para esos principios con la expedición de la reforma de la Ley 2068 de 2020. Por favor, para pasar la diapositiva. El principio de desarrollo social, inicialmente en la Ley 300 de 1996, contemplaba el turismo como una industria, el cual se permite la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, teniendo en cuenta el artículo 52 de la, ley, de la Constitución Política como derecho social y económico de las personas a acceder a la actividad turística. En la Ley 1558, el turismo ya se fija como un derecho social y económico que permite el desarrollo integral de las personas, el aprovechamiento del tiempo libre y se incluye la revalorización de la entidad cultural de las comunidades. En la Ley 2068 del 2020
se maneja un ámbito mucho más integral en el cual ya el turismo se tipifica como una actividad turística conforme al artículo 52 de la Constitución Política, en la cual permite el desarrollo integral de las personas, se incluye a los seres sintientes, que hace referencia a lo que es la flora y la fauna, y de los territorios y comunidades. Esto para fomentar el aprovechamiento del tiempo libre, la revalorización de la entidad cultural, y que estos actores, tanto las personas como los seres sintientes, sean armónicos con la naturaleza. Para el desarrollo sostenible, tuvo un cambio muy importante en la cual, de acuerdo a este principio, propende por la conservación e integración del patrimonio cultural, natural y social para el mejoramiento de la vida de las personas, teniendo en cuenta, muy importante esto, sin agotar la base de los recursos naturales en que se sustentan, ni tampoco deteriorar el medio ambiente, para que estas reservas naturales puedan las generaciones futuras poder realizar el uso, el goce y el disfrute de estos atractivos turísticos. Por favor, pasar la diapositiva. Respecto al principio de accesibilidad, vemos que la ley 2068 de 2020 nos trae un ámbito mucho más amplio que como se había tipificado en la ley 1558, en la cual solamente identificaba la eliminación de las barreras de una manera general, y en la 2068 se especifican cuáles son esas barreras, o sea, que incluyen las barreras espaciales, de entorno físico, comunicativas, actitudinales y de servicio, que impiden el acceso, uso y disfrute de la actividad turística de una manera segura y confortable. Lo universal hace referencia a que todas las personas, incluyendo aquellas que posean determinada discapacidad o que posean alguna situación particular o concreta, para poder realizar el uso, goce y disfrute de estos atractivos turísticos, puedan acceder a ellos, por lo cual los prestadores turísticos deben ajustarse de acuerdo a unos lineamientos que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expide, para que las personas con discapacidad y aquellas que tengan situaciones particulares en concreta que impidan ese uso, puedan acceder a ese atractivo turístico. Siguiente, muchas gracias. En cuanto al anterior, por favor. El artículo 3º de la Ley 2068 de 2020 nos trae una serie de definiciones en las cuales contemplan el turismo, las diferentes clasificaciones de turismo, el turismo emisor, son los nacionales que ejercen actividad turística en el extranjero, el turismo interno que los residentes ejercen dentro del territorio económico del país, el turismo receptivo, que son los no residentes que acceden, que llegan al territorio económico del país para determinada función, puede ser cultural, en cuanto a salud, ocio, deporte. Es muy importante esto, que nos trae la capacidad de un atractivo turístico que corresponde a los límites de uso de los atractivos turísticos, límites de uso, la capacidad de carga que corresponde a la intensidad de uso de estos atractivos, de acuerdo a la afluencia de personas que llega al atractivo turístico, y esta afluencia no vulnere en alguna manera la conservación del medio ambiente y vayan a de alguna manera destruir el medio ambiente que se ha preservado de acuerdo al cumplimiento de los lineamientos del Ministerio de Industria y Comercio.
tenemos los atractivos turísticos que la ley 2068 concede que los consejos municipales, distritales y las asambleas departamentales, por iniciativa de la entidad territorial y previo concepto favorable del Ministerio de Comercio y por iniciativa de este, puedan declararse zonas urbanas, ecosistemas, plazas, vías, monumentos, construcciones, otros sujetos a planes especiales, y estos puedan adquirirse por el Estado, preservarse, restaurarse o reconstruirse. Cuando existen atractivos que se encuentran, donde se encuentran habitados grupos étnicos, solamente puede declararse como atractivo turístico siempre y cuando exista un consentimiento previo con las autoridades étnicas y según la normatividad y que proporcione aquellos instrumentos jurídicos que le permitan realizar este trámite. Para la declaratoria de un atractivo turístico ubicado en las áreas protegidas del SINAP, el SINAP es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la Asamblea Departamental, el Consejo Municipal, Distrital, deben integrarse con aquellas autoridades ambientales para dichos fines. Cuando el atractivo turístico se ubique en la isla de San Andrés, la competencia, muy importante esto, el tema de competencia, la declaratoria debe realizarse por parte de la Asamblea Departamental del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los atractivos turísticos pueden complementarse con rutas turísticas de senderismo, ciclismo, otra de similar naturaleza para el uso, gozo y disfrute de los turistas y personas con discapacidad. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los efectos de la declaratoria de un atractivo turístico? Cuando el bien, inicialmente, cuando es declarado como un atractivo turístico, se permite su explotación como atractivo turístico nacional o regional, y al momento de ser declarado como tal, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene toda la autoridad para restringir o limitar el desarrollo de actividades incompatibles a ese atractivo turístico. Esto con el fin de su preservación, el aprovechamiento y la conservación del medio ambiente. Cuando el bien objeto de la declaratoria sea público, debe constar un programa y un presupuesto, y debe haber un presupuesto de reconstrucción, restauración y conservación, y su financiación deberá llevarse a cabo por parte de la entidad territorial, quien tenga la jurisdicción de ese atractivo turístico. Cuando el objeto de la declaratoria sea por iniciativa del Ministerio de Comercio, los recursos para su preservación, restauración, salvaguardia, la financiación deberá realizarse por el presupuesto general de la Nación, la entidad territorial o por los recursos del Fondo Nacional del Turismo, el FONTUR. Cuando ha sido declarado un bien como atractivo turístico, se elabora un acta, el cual debe contener dos requisitos. Primero, la tipología del bien objeto de declaración y la administración y cuál va a ser esa autoridad que va a administrar, a conservar y a salvaguardar ese atractivo turístico. Hay que tener muy en cuenta que la administración del atractivo turístico debe efectuarse bajo los lineamientos que expida el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, teniendo en materia ambiental y el uso del suelo. Siguiente, por favor. La Ley 2068 de 2020 nos trae lo que corresponde al punto de control turístico en su artículo 6, en el cual esta norma autoriza a los consejos municipales, distritales y excepcionalmente las asambleas departamentales que al momento de elaborar su reglamento, estos pueden establecer su punto de control turístico. Esto con la finalidad
debe promover el cumplimiento de la capacidad de carga, o sea, promover el cumplimiento de esa intensidad de uso que el Ministerio de Comercio y en colaboración con el Consejo Municipal, Distrital o excepcionalmente con la Asamblea Departamental, definan cuál es esa capacidad de ese atractivo turístico. Una vez tenido en cuenta esta finalidad, puede fijarse, al atractivo turístico con previo concepto favorable del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Las tarifas que ese punto de control turístico debe tener, sus tarifas deben ser proporcionales y admitir criterios distributivos. ¿Quiénes son los que están exentos de estas tarifas? Las personas que habiten, que sean colindantes a ese atractivo turístico y las personas discapacitadas. Los recursos que sean recaudados de estos puntos de control, estos formarán parte del presupuesto de rentas y gastos del municipio y deben ser destinados estos recursos a la mejora, a la adecuación, a mantener, conservar, salvaguardar y mantener el funcionamiento y la sostenibilidad del punto turístico. Muy importante esto, que los entes territoriales solo pueden establecer un punto turístico donde tengan jurisdicción. Siguiente, por favor. Calidad turística, de acuerdo a los artículos 12 y 13, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, debe determinar unos niveles de calidad teniendo en cuenta el tamaño, la capacidad y las características que tengan ese atractivo turístico para efecto de asegurar la prestación de los servicios turísticos, el manejo de sus destinos y asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad. Para ello, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo debe establecer unas condiciones de homologación y bajo unos esquemas de certificación, tanto a nivel nacional como internacional, teniendo en cuenta aquella normativa que provea su Sistema Nacional de la Calidad. ¿Cómo sabemos que un atractivo turístico o un destino turístico cumple con estos estándares? El Ministerio de Comercio reconocerá previa visita de verificación a través de un sello de accesibilidad e inclusión universal a aquellos prestadores de servicios que incluyan en su personal laboral personas con discapacidad y eliminen barreras de acceso, ajusten sus políticas, ajusten su institución para que las personas de discapacidad puedan tener uso, goce y acceso a este atractivo turístico. Este sello será renovable cada año a petición del prestador de servicio turístico y la plataforma será la que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo provea para tales fines. Siguiente, por favor. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Industria y Turismo, a efecto de promocionar las actividades turísticas y los destinos de nuestro país, ha tenido en cuenta estos elementos como son la promoción del desarrollo turístico en el Pacífico colombiano, el cual en un tiempo de 6 meses debe implementar un plan sectorial y los futuros planes sectoriales deben expedir un capítulo especial para las comunidades, municipios que sean aledaños al Océano Pacífico, tales como Acandí, Unguía, Bahía Solano, Nuquí y Jurado. Para el turismo comunitario rural, se fomenta la participación de las comunidades, la creación de incentivos, oferta de servicios turísticos y la vinculación de actores en el ámbito económico, social y cultural
y así como ecológico del sector turismo. Para el ecoturismo, la idea del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es fomentar esta actividad teniendo en cuenta la geografía y la diversidad de los territorios de nuestro país. Para este capítulo, de acuerdo a la Ley 2068 de 2020, se prioriza los departamentos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como el Bolívar y el Chocó. También fomenta el turismo por la memoria de aquellos destinos de interés conforme a incentivos locales, regionales y nacionales, con el fin de contribuir con la paz, la reconciliación y la unidad nacional. Para la parte del turismo de salud, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo fomenta esta actividad como turismo interno y receptivo. Esto quiere decir que son aquellos nacionales o extranjeros que vengan a nuestro país a someterse a algún procedimiento médico, quirúrgico, odontológico, teniendo en cuenta estándares de calidad que sean accesibles, posea garantía de seguridad y tengan una alta calidad. Siguiente, por favor. Ya teniendo en cuenta el contrato de hospedaje, que es un contrato de adhesión, un contrato de adhesión de acuerdo a la ley 1480 de 2011, el Estatuto del Consumidor, nos indica que un contrato de adhesión es aquel en que las cláusulas, las condiciones en las cuales rige un contrato son dispuestas por el productor o proveedor de manera que el consumidor, en este caso el turista, no puede modificarlas y ni puede hacer otra cosa que sino aceptarlas o rechazar tales condiciones impuestas por los prestadores de servicios turísticos. La prueba de este contrato de adhesión es el registro de la tarjeta de alojamiento. Anteriormente, la tarjeta de registro de alojamiento contemplaba 27 campos, los cuales debieron diligenciarse. Sin embargo, a través de la modificación que realizó el decreto 2119 del 2018, mientras el gobierno nacional contemple una plataforma digital para tales fines, como información obligatoria se han contemplado 5 campos, los cuales son el nombre, identificación, nacionalidad, fecha de llegada y fecha de salida. Siguiente, por favor. También nos trae que son los guías turísticos, que son aquellas personas naturales o extranjeras que prestan servicios en guionaje turístico, como son orientar, conducir, instruir y asistir a los turistas, viajeros o pasajeros. Para que un guía turístico pueda prestar su servicio, debe tener una tarjeta expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el cual debe registrarse debe inscribirse en el Registro Nacional del Turismo. Para que el Ministerio de Comercio, de Industria y Turismo pueda expedir esta tarjeta, la persona debe acreditar su conocimiento. Y la norma nos trae tres modalidades en las cuales la persona puede adquirir esta calidad. Una es mediante el Sistema Nacional de Cualificaciones, otra es obteniendo un nivel tecnológico en el área de guionaje turístico y teniendo un título profesional dentro de las áreas afines de conocimiento que indica el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y el SENA proyecte un curso de homologación para tal trámite. Asimismo, otra situación que nos trae el artículo 23 es que el Estado, a través del SENA y las instituciones de educación superior avaladas por el Ministerio de Educación, fomentará el bilingüismo social y el lenguaje de señas. Esto concordante a la accesibilidad universal en cuanto a que las personas con discapacidad deben tener las mismas opciones que otras personas
estos factores de salud y puedan participar como guías turísticas. El Registro Nacional de Turismo es el documento único y legal para identificar al guía de turismo, lo cual identifica, su misión es identificar, proteger, autorizar y controlar la actividad del guía como garantía de protección al turista. Todos estos lineamientos, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo deberá regularlas. Siguiente, por favor. Este tema es muy esencial en la parte de la prestación de servicios turísticos, lo que corresponde a las sanciones en cuanto a que los prestadores turísticos deben cumplir con los lineamientos que la ley del turismo maneja para todos estos casos, y sobre todo en materia de conservación del medio ambiente y uso de recursos naturales. Cuando existan acciones u omisiones, deberá aplicarse los procedimientos y sanciones que establezca la Ley 1333 de 2009. Nos trae dos parágrafos muy puntuales en cuanto al reglamento sancionatorio. Cuando, o sea, uno de los casos es cuando un prestador, un representante legal, sea responsable de cometer una infracción en materia ambiental. Estos están contemplados en el artículo 71 de la ley 300, pero modificados a través de esta ley 2068, en la cual se suspenderá la inscripción al registro nacional, y al suspenderla no puede ejercer estas actividades turísticas. Las mismas sanciones también pueden ser impuestas a quienes, sin estar inscritos en el Registro Nacional de Turismo, presten servicios turísticos o se presenten ante el público como prestadores sin estar habilitados para ello. Lo anterior sin perjuicio que las demás sanciones que procedan. Bien, acá. La ley 2068 trae medidas de protección para la fauna y la flora y la protección a la biodiversidad, en cuanto a que si los prestadores de servicios turísticos en el cumplimiento de sus actividades observan o tengan conocimiento de que existan actos de transporte, comercialización, aprovechamiento, tráfico o explotación no autorizada, debe dar aviso inmediato a la autoridad ambiental competente. De no hacerlo, esta omisión de no avisar a la autoridad ambiental competente será causal de incumplimiento de acuerdo al artículo 71 de la ley 396 y será sancionado por ya sea la Superintendencia de Industria y Turismo o el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Siguiente, por favor. La ley 2068, modificado a la ley 300 del 96, nos trae 9 infracciones, las cuales, si el prestador de servicio turístico no cumple, podrá ser sancionado por las autoridades competentes. Estas son: presentar documentación falsa o adulterada al Ministerio de Comercio, a las cámaras de comercio o a las entidades oficiales que la soliciten, utilizar publicidad engañosa o que induzca error al público sobre precios, calidad o cobertura del servicio turístico ofrecido. Asimismo, utilizar o brindar información engañosa que induzca al error al público en materia de modalidad de contrato, engaño a sus condiciones, a la naturaleza jurídica de los derechos surgidos del mismo, sus condiciones o las características de los servicios turísticos ofrecidos, así como los derechos y obligaciones de los turistas. Incumplir los servicios ofrecidos a los turistas, incumplir las obligaciones frente a las autoridades del turismo, infringir normas que regulan la actividad turística, operar sin el previo registro nacional de turismo, prestar el servicio turístico sin el cumplimiento de sus requisitos, o permitir la promoción
ofertar o prestar servicio turístico en lugares en los cuales esté prohibido este ejercicio de la actividad. Nos trae también unas sanciones de carácter administrativo, a los cuales le dan a la Superintendencia de Industria y Comercio ejercer funciones administrativas de acuerdo, teniendo en cuenta el capítulo segundo del título octavo de la Ley 1480 de 2011, el Estatuto del Consumidor, en los cuales de aquellos prestadores de servicios turísticos o quienes se presenten ante el público como tales, incurran en las infracciones citadas en el artículo 71 de la Ley 300 del 96, modificada por la Ley 2068 de 2020, las cuales estas sanciones se manejarán, o sea, el recaudo de estas sanciones, el 50% va para el presupuesto de la superintendencia y el otro 50% se destinará al Fondo Nacional de Turismo. Asimismo, la Superintendencia Nacional puede ordenar la cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Turismo hasta por 5 años, dependiendo la gravedad de la falta. Esto sin perjuicio de las acciones jurisdiccionales que en cada caso procedan. Siguiente diapositiva, por favor. Operará la suspensión automática en 3 casos muy puntuales. Una, en que la promoción o prestación del servicio no sean compatibles dentro de las áreas protegidas por el SINAP, por la promoción o prestación de actividades turísticas dentro de estas áreas protegidas, o cuando la prestación del servicio turístico en bienes de uso público lo hagan sin concesión o permiso, siempre y cuando estos requisitos sean necesarios. Procederá a una suspensión por 6 meses. Asimismo, en caso de que el prestador de servicio turístico reincida en el incumplimiento de las leyes de turismo, por un periodo menor a 2 años y se ha sancionado más de una sola vez por las autoridades competentes, como son la Superintendencia, la Industria y Comercio, las autoridades locales. La primera vez será por 3 meses la suspensión, la segunda vez por 6 meses, la tercera vez por 1 año, y si reincide nuevamente, sería una cuarta vez que dará lugar a 5 años de suspensión de esas actividades turísticas por ese prestador. Siguiente. Hay unos temas muy puntuales acá, que cuando el prestador de servicio turístico sea titular o propietario de varios establecimientos de comercio, no aplica de manera general, sino aplica de manera individual por cada registro nacional de turismo o matrícula mercantil de cada establecimiento. Esta suspensión, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lo informa a la Confecámara y a la Superintendencia de Industria y Comercio para su competencia. Esta medida de cancelación aún se conserva, aún en los cambios de nomenclatura, razón social o responsable de la actividad en cuanto a la empresa, o cuando se traslade a la actividad a un lugar distinto en la misma edificación o en inmueble colindante. Siguiente, por favor. Acá en el manejo de responsabilidades trae 3 temas muy puntuales. Cuando el prestador de servicios turístico sea una persona jurídica y su representante legal hubiese sido vinculado a una investigación administrativa, ha sido sancionado en menos de 3 ocasiones por un periodo inferior a 3 años, o cuando el prestador de atractivo turístico no haya cumplido con la prestación total del servicio, o se produzca el cierre o desaparición de su empresa sin atender sus obligaciones. El representante legal sancionado no puede inscribirse nuevamente en el Registro Nacional de Turismo, o ya sea con un nuevo establecimiento de comercio a su nombre o como representante legal de una persona jurídica que preste servicios turísticos. Las sanciones, tanto para el primer caso, lo que será de 3 años, y para el segundo de 5 años.
Una obligación que tienen los prestadores de servicios turísticos en esta expedición de la Ley 2068 es constituir una póliza del seguro de responsabilidad contra daños a huéspedes y a terceros. Esta póliza debe contener como mínimo la cobertura de riesgos de muerte, incapacidad permanente, incapacidad temporal, lesiones, daños a bienes de terceros o gastos médicos, y los prestadores de servicios turísticos tienen un plazo de 12 meses para cumplir este requerimiento. O sea, muy importante tener en cuenta este dato, ya que si no cumplen con este requisito podrán ser sujetos a sanciones. Siguiente. Ya para finalizar, la 2068 nos trae una prohibición en cuanto a que se prohíbe la prestación del servicio de alojamiento turístico a menores de edad que no estén acompañados o autorizados por lo menos de uno de sus padres. El establecimiento informará si existe ante las autoridades competentes si se evidencia alguna posible comisión de un delito y deben fortalecer. Y para ello se fortalecerán campañas, habrán capacitaciones y control de establecimientos, para lo cual el Gobierno Nacional determina las acciones e indicadores para el desarrollo de estas actividades. Muchísimas gracias por su tiempo. Concedo la palabra al doctor Milton. Gracias, doctor Rodrigo. Ahora le damos entrada al doctor Milton Moreno León, quien va a tocar el tema de aspectos tributarios. Doctor. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, Marta, por la presentación. Antes de iniciar con el tema tributario, pues vamos a ver un tema importante que es el de las plataformas electrónicas, que también la trae la Ley 2068 del 2020, aquellas que promueven los servicios turísticos como tal. Entonces, básicamente la ley define qué se entiende como una plataforma electrónica o una plataforma digital, y básicamente dice es aquellas que permiten a los turistas buscar o encontrar un servicio turístico en su destino de viaje, contactarse con el prestador y hacer reservas y pagar el servicio. Estas plataformas se caracterizan básicamente porque van a recibir una comisión o un corretaje por el servicio que están prestando. La ley también define quién no se considera como una plataforma electrónica, y básicamente pues son aquellas que prestan servicios de publicidad, o sea, simplemente se dedican a transmitir y difundir contenidos solamente para promocionar sitios turísticos o lugares de recreación. ¿Qué obligaciones especiales tienen esos operadores o esas plataformas de servicios digitales o turísticas? Primero, pues tienen que estar inscritos en el Registro Nacional de Turismo, habilitar un espacio dentro de la plataforma que sea visible y que puedan mostrar su registro como tal, habilitar campos necesarios para que el prestador de servicios turísticos pueda utilizar su plataforma, ofrecer sus servicios, ofrecer las condiciones, las políticas de confirmación y cancelación de los servicios como tal. También tiene la obligación de no hacer publicaciones o eliminar todos aquellos anuncios de prestadores de servicios turísticos que no cumplan con la norma y que no cuenten con su registro vigente o no se hayan registrado en el Registro Nacional de Turismo como tal. También están en la obligación de entregar información al Ministerio de Industria y Comercio sobre todos aquellos prestadores turísticos que utilicen la plataforma, entregar información en ejercicio de sus competencias a entidades de inspección y vigilancia y control, como son las autoridades tributarias de orden nacional y orden municipal, disponer de mecanismos de atención y peticiones y quejas y reclamos de aquellos usuarios de los servicios como tal, y pagar la contribución para fiscal, que ya la vamos a ver un poco más adelante. Las plataformas también tienen un plazo para poderse registrar, es de 12 meses. El Ministerio el Registro Nacional de Turismo pues estará reglamentado por una norma que expida el Gobierno Nacional, o sea, todavía no ha salido, estamos a la espera de que expidan ese reglamento.
los datos que se promuevan a través de estas plataformas deberán cumplir con las leyes del estado de origen en cuanto a todo lo que tiene que ver con el habeas data. Y el operador turístico pues responderá frente al consumidor por publicidad engañosa o por permitir que los prestadores de servicios utilicen su plataforma sin el cumplimiento de los requisitos como tal. Ya ahora sí, entrando en materia tributaria, vamos a ver el tema de la contribución parafiscal para lo que es el tema de la promoción del turismo. Y ¿la puedes pasar, por favor? Básicamente, la ley 2068 modificó el artículo 40 de la ley 300 de 1996 y establece pues los hechos generadores o los elementos del tributo, como es el hecho generador, básicamente la prestación de servicios turísticos y realizar actividades que tengan que ver con la actividad turística como tal. También trae el sujeto activo, que es básicamente quien recauda este dinero que va a ser el Fondo Nacional de Turismo, y los sujetos pasivos, pues que son las personas naturales o jurídicas domiciliadas en Colombia o sin domicilio, sociedades de hecho nacionales o extranjeras que sean prestadoras de servicios turísticos, salvo guías de turismo, que ya lo habló el doctor Rodrigo. También se consideran sujetos pasivos pues todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras con o sin domicilio en el país, y las sociedades de hecho nacionales o extranjeras propietarias u operadoras de los establecimientos que se benefician del sector de turismo. También son centros terapéuticos, balnearios que utilizan también para fines médicos o naturales, prestadores de actividades de turismo de naturaleza de aventura, tales como canotaje, balsaje, escaladas, parapentes, canopy, buceo en general. Concesionarios de aeropuertos y carreteras, prestadores de servicio de transporte aéreo de pasajeros, excepto servicios de transporte urbano que operen dentro de las áreas metropolitanas, los centros de convenciones, empresas de seguros que expidan pólizas con coberturas para viajes, empresas que efectúen asistencia médica de viaje, operadores de muelles turísticos, marinos y deportivos, establecimientos de comercio en terminales de transporte aéreo y marítimo, pasajeros que no se encuentren dentro de los numerales anteriores, personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras con o sin domicilio en el país, prestadores de servicios turísticos, salvo los guías de turismo como tal. Entonces, el Ministerio de Industria y Comercio pues definirá otorgar esta calidad de turístico también a los bares y restaurantes dentro de los 6 meses siguientes a la entrada de la presente ley. La base gravable pues estará conformada por lo que son todos los ingresos operacionales vinculados a la actividad de turismo obtenida por todos los sujetos pasivos. La tarifa será del 2.5 por mil. Para bares y restaurantes turísticos pues la tarifa será del 1.5 por mil como tal. Se exceptúa de estas tarifas los sujetos pasivos cuya remuneración principal consiste en una comisión, un porcentaje. Termina siendo las comisiones percibidas como base gravable. Tratándose de transporte aéreo, pues las personas que se transportan en vuelos internacionales, las aerolíneas tendrán que pagar $1 por cada persona transportada. Los concesionarios y los aeropuertos por los ingresos operacionales percibidos por los pasajeros transportados en este transporte aéreo. Plataformas electrónicas, pues terminará siendo la base gravable los ingresos derivados de su objeto, que termina siendo como la comisión o el corretaje que ellos van a recibir como tal. Ahí sí ya venimos con incentivos tributarios. Básicamente, uno de los incentivos que trae la ley 2068 del 2020 para todo el tema de turismo está relacionado con la modificación o adición al parágrafo transitorio del artículo 211 del Estatuto Tributario, y básicamente es una exención relacionada con la sobretasa o la contribución especial en el sector eléctrico como tal. Esos prestadores de servicio que tengan su registro vigente pues tendrán la posibilidad de hacer uso de esta exención específicamente para los que desarrollen las actividades que están a continuación, y estarán exentos pues de manera transitoria hasta el 31 de diciembre del 2021.
¿Cuáles son esas actividades? Pues la 5511, que es alojamiento de hoteles, la 12, la 13, 14, la 5519, la 8230 y la 9321 como tal. El usuario de prestador de servicios turísticos pues deberá desarrollar la actividad turística en establecimiento de comercio abierto al público, debidamente acreditado mediante su inscripción en el registro mercantil como tal, para poder hacer uso de este beneficio. Otro incentivo tributario adicional es, pues sigue aplicando la tarifa del impuesto sobre la renta del 9%. No obstante, se modifican algunos plazos, pues para aquellos prestadores de servicio que creen hoteles o constituyan en estos municipios de menos de 200 habitantes, 200.000 habitantes o más de 200.000 habitantes como tal. Se extiende en el primer caso para los que sean inferiores a 200.000 habitantes, pues tienen que estar certificados por la autoridad competente y otorga un plazo de 10 años siguientes a partir del 1 de enero de 2021 para quien cree esos nuevos hoteles, esa tarifa y por un término de 20 años. Igual sucede con aquellos hoteles que se construyan o se remodelen, también certificado por la respectiva autoridad competente al 31 de diciembre del 2018, se amplía el término de 4 a 6 años para las personas que remodelen este tipo de bienes, pero tienen una condición y es que la remodelación no puede ser inferior al 50% del valor de adquisición del inmueble remodelado o ampliado. ¿Le devuelves un segundo, por favor? Para los nuevos proyectos en parques temáticos, ecoturismo, agroturismo, nuevos muelles náuticos, etcétera, también se amplía el término de 4 a 6 años y también hay una condición y es que la remodelación o la ampliación no puede ser inferior al 33% de sus activos. Antes, la norma, la ley 1943 del 2018 establecía 50% como tal. Igual se adiciona el parágrafo 2 al artículo 255 del Estatuto Tributario, básicamente relacionado con inversiones en mejoramiento y medio ambiente. Esto es un descuento tributario y también aplicaría para aquellas actividades de conservación, restauración de recursos naturales renovables, para las actividades turísticas o que se desarrollen actividades turísticas como tal. También dan derecho de descuento a este tipo de inversiones que van encaminadas al desarrollo de productos o atractivos turísticos que contribuyan a la preservación, restauración de la diversidad biológica, los recursos naturales, renovables y del medio ambiente. Entonces, está a disposición ahí un descuento tributario por ese concepto. También se modifica el artículo 468-3 del Estatuto Tributario, se adiciona este numeral quinto de ese artículo y se grava al 5% de IVA los tiquetes aéreos de pasajeros, los servicios conexos y la tarifa administrativa asociada a la comercialización de los mismos. Antes estaba en el 19%. Hay una exención transitoria para los prestadores de servicios turísticos hasta el 31 de diciembre del 2021, que sean residentes en Colombia, incluyendo todos aquellos que realicen actividades de reuniones, congresos, convenciones, exhibiciones, entrenamiento, entretenimiento, tendrán la posibilidad de tener esta exención en materia de impuestos sobre las ventas. También hay una exclusión expresa para la comercialización de artesanías y también el plazo es hasta el 31 de diciembre del 2021. O sea, todo este año estaría aplicando ese beneficio. Reducción de las tarifas del impuesto nacional al consumo y en el expendio de comidas y bebidas. Igual, hasta el 31 de diciembre del 2021, la tarifa de este impuesto será del 0% como tal. Tendremos una exclusión en impuestos sobre las ventas en contratos de franquicia. Entonces, todas aquellas compañías o personas que estén ejecutando actividades bajo un contrato de franquicia podrán ser beneficiarios también de la exclusión del impuesto sobre las ventas hasta el 31 de diciembre del 2021 como tal. La norma también menciona algunos estímulos tributarios territoriales, pero
Básicamente aquí da la potestad a los consejos municipales y distritales para las vigencias 20 y 21 de otorgar incentivos para la reactivación del turismo en sus territorios sobre aquellos impuestos que son territoriales. Ya puede ser impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, etc. Siguiente. Entonces, ya terminando con la ley 2068, arrancamos con un tema muy importante que actualmente se está dando aplicación y es el tema de la nómina electrónica como tal. Seguimos para lo de... Listo. El artículo 616-1 que establece básicamente el tema de todo lo que tiene que ver con la facturación electrónica y dentro de este artículo pues menciona qué tipo de costos o gastos o actividades se deben soportar con dicho documento y dentro de los cuales se encuentra el tema de los pagos de nómina. También están las exportaciones, importaciones y pagos a aquellos responsables que no son responsables del impuesto sobre las ventas. Entonces, en el tema de los pagos a nómina, se implementa el tema de la factura electrónica, que es el documento soporte para el pago de la nómina y se adopta un anexo técnico como tal. Entonces, básicamente, esta resolución 013 del 2001, en su introducción, dice quiénes son los actores como tal. Una de las entidades actoras es la que recibe la información como tal y tendrá unas responsabilidades del tratamiento de datos personales, los cuales no podrán ser divulgados, considerando pues los derechos de la intimidad de las personas y que esta información gozará de todas las reservas conforme a la Constitución y la ley. También están los sujetos obligados a suministrar la información, entonces tendrán que recolectar la información, implementar medidas preventivas de naturaleza técnica, humana, administrativa, para evitar vulneraciones a los derechos de la privacidad de confidencialidad de la información, evitar fallas de seguridad o indebido tratamiento de datos, garantizar la autenticidad y la integridad de la información, la confidencialidad y evitar adulteración, pérdida, recolección o uso, acceso no autorizado o fraudulento de la información como tal. Básicamente esta resolución está para todos los pagos de nómina. Cuando digo pagos de nómina es cuando existe una relación laboral, legal o reglamentaria entre el empleado y el empleador. Se emite este documento que se llama básicamente el anexo técnico. Tendrá unas notas de ajuste que también se deriven posteriores a la transmisión de la nómina. Entonces, estas notas de ajuste servirán para hacer alguna corrección a la transmisión de la información que ya se hizo con anterioridad. Como les dije, aplica para todos los pagos o abonos en cuentas relacionados con nómina, producto de una relación legal o reglamentaria, incluido también a los pensionados como tal. ¿Qué se debe incluir acá? Pues básicamente todos los valores de devengos, los valores que se deducen y los ajustes que se puedan hacer a los mismos. Este anexo de documento electrónico, pues la norma establece que deberá reportarse de manera independiente a cada uno de los beneficiarios de pago o bono en cuenta, es decir, por empleado. Se debe hacer de manera mensual la transmisión de la información y se debe hacer dentro de los primeros 10 días de cada mes. ¿Quiénes son los sujetos obligados a transmitir esta información? Básicamente terminan siendo los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y contribuyentes de pagos a bonos en cuenta que deriven una vinculación legal o reglamentaria, también para los pensionados y aquellos que quieran soportar costos y deducciones en impuestos descontables. Lo anterior sin perjuicio también del cumplimiento que se necesita tener para efectos de llevar un costo, una deducción dentro del impuesto sobre la renta, que básicamente es cumplir con los principios de necesidad, proporcionalidad y causalidad con la actividad productora, habérseles practicado la retención en la fuente por pagos laborales en debida forma y haber acreditado el pago de aportes a seguridad social y para fiscales como tal. Siguiente, por favor. El contenido de la información. Entonces, estar expresamente denominada como documento de soporte de pago de nómina electrónica, tener los apellidos y nombres, razón social y el número de identificación tributaria del sujeto obligado a reportar,
los apellidos y nombre y número de identificación del beneficiario del pago, el código único de documento soporte de pago de nómina electrónica, CUN, llevar un número consecutivo, tener los contenidos de devengo conforme a lo establece el anexo técnico de nómina electrónica, también contener los valores deducidos conforme al anexo técnico de nómina electrónica, las diferencias que se puedan presentar entre lo devengado y lo deducido de nómina, el valor, el soporte de pago como tal, de qué forma se hacen los pagos a cada uno de los beneficiarios, la fecha y hora de generación del documento, la firma del sujeto obligado a garantizar la autenticidad, que será aquí el obligado a transmitir la información como tal, y apellidos y nombre, razón social y número de identificación tributaria del proveedor de las soluciones tecnológicas y la identificación del software como tal. La resolución ya trae unos plazos como tal, los cuales los divide en 6 grupos y para tal efecto pues pondrá a disposición ya el sistema electrónico de nómina a partir del 31 de mayo del 2021. Entonces, para el primer grupo que tenga más de 251 empleados, pues el vencimiento será a partir del 1 de julio del 2021. Obviamente pues tendrán que realizarse las pruebas con anterioridad para poder salir en vivo, entonces me imagino será con un tiempo suficiente para poder hacer estas pruebas. El grupo 2 entrará el 1 de agosto, que son las personas que tengan entre 101 empleados y 250. El grupo 3, el 1 de septiembre, que tengan entre 11 y 100 empleados. El grupo 4, el 1 de octubre, que tenga entre 4 y 10 empleados. El grupo 5, el 1 de noviembre, que tenga entre 2 y 3 empleados. Y el último grupo es el grupo sexto, que será a partir del 1 de diciembre del 2021, que tenga un empleado como tal. Para los no sujetos o no obligados a expedir factura electrónica, también van a tener la obligación de transmitir esta nómina. La DIAN pondrá a disposición los sistemas informáticos a partir del 31 de marzo del 2022 y estos terceros aplicaría la obligación a partir del 31 de mayo del 2022 y estará dado para todos los sujetos no obligados a expedir factura electrónica de venta como tal. Siguiente, por favor. Las generalidades, pues básicamente lo que habíamos mencionado anteriormente, pues se generará un archivo de XML que deberá transmitir el responsable, sujeto pasivo. Esta nómina tendrá la posibilidad de agregar campos adicionales de acuerdo con los sectores de cada uno de los sectores de la economía. Tendrá las notas de ajuste y ya vimos cuáles son los requisitos que tiene que tener este documento como tal. Siguiente, por favor. La conservación, básicamente la resolución habla de que son 5 años que debo conservar la documentación de soporte de esta información, pero comercialmente tengo un plazo de 10 años desde el punto de vista legal. ¿Qué pasa si hay contingencia técnica? Pues si es por parte de la DIAN, se podrá transmitir dentro de las 48 horas siguientes esta información, pero pues debe haber previamente un anuncio de contingencia por parte de la Administración Tributaria. Si la contingencia técnica es por parte del contribuyente, también habrá una transmisión dentro de las 48 horas siguientes, habrá una validación posterior y una elaboración de un soporte interno como tal. Las sanciones que aplicaría en el caso de no enviar la información dentro de la oportunidad correspondiente, básicamente es rechazo de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta por los pagos de nómina, una sanción del artículo 651 por no suministrar la información como la está solicitando la Administración Tributaria y la sanción del artículo 657 que puede ser la clausura del cierre del establecimiento de comercio como tal. Otro tema que habíamos traído para el día de hoy es el régimen simple de tributación. Básicamente vamos a hacer un repaso porque pues esto ya estaba aplicando desde la ley 18 y 19 del 2016 como tal. Ya les cuento por qué. Básicamente, este régimen simple de tributación se creó con la 18-19 del 2016, cuando se llamó monotributo como tal. Posteriormente, con la ley 1943-2018, se cambia el nombre y se deja como impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación como tal.
Este régimen tiene pues unas características. Primero, es un régimen opcional de tributación, o sea, contribuyente es totalmente libre de decidir si quiere usar este régimen de tributación o escoger el régimen ordinario de impuestos sobre la renta. Básicamente es una declaración anual y se tienen que hacer pagos bimestrales con anticipos como tal. Sustituye el impuesto de renta, integra el impuesto nacional del consumo e impuesto de ICA consolidado. Incluye avisos y tableros y sobretasas como tal. Integra los aportes del empleador a pensiones, se pueden llevar como un crédito tributario o un descuento. Se exonera de pagos de aportes a seguridad para fiscal, salud, ICBF y SENA. Y el responsable como tal deberá emitir factura electrónica y tener firma electrónica como tal. Este régimen de simple tributación se dividió en 4 grupos. Básicamente, como su finalidad era incentivar la economía y de alguna manera incentivar a los contribuyentes para su legalización tributaria. Entonces, creó estos grupos y este régimen especialmente para buscar esa integralidad económica como tal y de retribución de estas empresas o sector pequeño, pues para promover el tema de pagar tributos como tal. El grupo 1 está conformado por las tiendas pequeñas, micromercados, minimercados y peluquerías. Grupo 2 viene siendo el comercio al por mayor y al letal, servicios donde predomina el factor material sobre el intelectual, electricistas, albañiles, talleres mecánicos, actividades industriales, demás actividades que no estén dentro de los demás grupos. El grupo 3, básicamente los servicios profesionales de consultoría y científicos en los que predomina el factor intelectual, incluidos los servicios profesionales liberales como tal. El grupo 4 está conformado por expendio de comidas, bebidas y transporte. El hecho generador, básicamente, aquí es la totalidad de ingresos ordinarios y extraordinarios susceptibles de incrementar el patrimonio del beneficiario. Y se excluye pues todo lo que tiene que ver con aquellos ingresos susceptibles de constituir ganancia ocasional como tal. ¿Cuáles son los sujetos pasivos? Básicamente todas las personas naturales o jurídicas que desarrollen empresa, donde los socios o partícipes o accionistas sean personas naturales, nacionales o extranjeros residentes en Colombia. Que en el año anterior sus ingresos brutos, ordinarios o extraordinarios sean inferiores a 80.000 VTs, es decir, que el que supere este monto ya no podrá estar en este régimen, sino obligatoriamente tendrá que pasar al régimen de impuestos sobre la renta general. Cuando los socios, personas naturales, participen en una o varias empresas o sociedades inscritas en el régimen simple, tendrán en cuenta los límites de estos ingresos que les acabé de mencionar de forma consolidada de acuerdo al porcentaje de participación en que tengan en cada una de estas sociedades. Si los socios, personas naturales, tienen participación superior al 10% en una o varias sociedades no inscritas en el régimen simple, los límites de los ingresos brutos de esta forma consolidada, de acuerdo con el porcentaje de participación que tengan en estas sociedades. Si uno de los socios, persona natural, es gerente o administrador de otras empresas o sociedades, también se tendrán en cuenta esos límites y también se consolidará la información para determinar si se encuentra o no se encuentra dentro de este régimen como tal. Deberá estar al día en todas sus obligaciones tributarias de carácter nacional, departamental y municipal, todo el pago de contribuciones al sistema de seguridad social y para fiscalidad, estar inscrita en el RUT como tal y contar con todos los mecanismos electrónicos como es la firma electrónica y la factura electrónica como tal. Sujetos que no pueden aplicar a este régimen, básicamente personas jurídicas extranjeras, no sean residentes y establecimientos permanentes, personas naturales residentes en el país que en el ejercicio de sus actividades configuren los elementos propios de un contrato laboral o relación legal y reglamentaria, es decir, una persona que sea empleado no podría aplicar ese tipo de régimen.
Las sociedades cuyos socios o administradores tengan en sustancia una relación laboral con el contratante por tratarse de servicios personales prestados con habitualidad y subordinación. Entonces, estamos hablando de un contrato realidad acá. Básicamente, se dan todas las condiciones y elementos de un contrato laboral. Las entidades que sean filiales subsidiarias, agencias, sucursales de personas jurídicas nacionales o extranjeras o de extranjeros no residentes, las sociedades que sean accionistas, suscriptores, partícipes, fideicomitentes o beneficiarios de otras sociedades o entidades legales en el exterior, las sociedades que sean entidades financieras. Siguiente, por favor. Las personas naturales o las personas jurídicas dedicadas a actividades de microcrédito, actividades de gestión de activos, intermediación y venta de activos, arrendamiento de activos, la actividad que generen ingresos pasivos, que represente el 20% más de los ingresos brutos, factoring, servicios de asesoría financiera o estructuración de créditos, generación y transmisión y distribución y comercialización de energía, actividades de fabricación e importación de automóviles, actividades de importación de combustible, producción o comercialización de armas de fuego, municiones y pólvora, explosivos y detonantes. Está también las personas naturales o personas jurídicas que desarrollen simultáneamente una de las actividades relacionadas con el numeral anterior, y todas las sociedades que sean resultado de una segregación o división o decisión de un negocio ocurrido en los 5 años anteriores al momento de la solicitud de la inscripción como tal. No tendrán la posibilidad de aplicar a este régimen. Siguiente, por favor. Las tarifas. Entonces, así como tenemos 4 grupos mencionados anteriormente, cada grupo tiene sus tarifas de acuerdo a su actividad como tal. Entonces, lo que son tiendas pequeñas, mini mercados, micromercados y peluquerías, sus ingresos brutos anuales que empezarán a tributar está entre el 0 y 6.000 VTs, que su tarifa termina siendo el 2%. Y termina en un 11.6% si sus ingresos en VTs son superiores a 30.000 VTs. Entonces, eso para las tiendas pequeñas. Para lo que son actividades comerciales al por mayor y al detal, y servicios técnicos y mecánicos, donde no predomina el factor intelectual, también está en el mismo rango entre 6.000 y 30.000 VTs, pero las tarifas son un poco inferiores, que está entre el 1.8% y el 5.4% como tal. Siguiente, por favor. Los servicios profesionales de consultoría, que sí predomina el factor intelectual, y las profesiones liberales, también tienen un mismo rango entre 6.000 y 30.000 VTs. Las tarifas están entre el 5.9 y el 14.5. Para las actividades de expendio de comidas y bebidas y actividades de transporte, también le aplican el mismo rango, pero las tarifas están entre el 3.4 y el 7% como tal. Esto es sobre ingresos brutos. Siguiente. Generalidades. Entonces, básicamente aquí es presentar una declaración anual consolidada dentro de los plazos establecidos para tal fin. Se debe pagar el anticipo de manera bimestral a través de los recibos de pagos electrónicos de Simple. Los contribuyentes del régimen simple no son sujetos a retención en la fuente ni deben practicar la autorretención sobre sus ingresos. Tampoco son agentes retenedores excepto por pagos laborales, o sea, no están obligados a practicar retención en la fuente, pero en pagos laborales sí deberían practicar retención en la fuente. El tercero receptor del pago sobre la venta de bienes o servicios realizados a los de régimen simple como agente autorretenedor del impuesto. Es decir, aquel contribuyente que le venda a un contribuyente del régimen simple de tributación tendrá que actuar como autorretenedor del impuesto como tal. Y deberá actualizar su respectivo RUT. Creo que hemos terminado pues con el tema el tema fiscal. Les agradezco su participación. Marta, si vas a decir algo, pues muchas gracias por la atención. Gracias, doctor Milton. Finalizamos la charla que tuvimos. Agradecemos principalmente a la alcaldía del municipio de Paipa, a la doctora Ángela,
a los panelistas y en especialmente, claro, a todos los que participaron con nosotros y esperamos que hagan extensivo esta charla que tuvimos y esperamos verlos pronto, ya sea nuevamente haciendo actualizaciones o cualquier consulta o asesoría que requieran con mucho gusto. Doctora Ángela. Milton, Marta, Milton, Rodrigo y se me pasó el nombre de nuestra primera expositora, qué pena. Muchísimas gracias, Ingrid. Sí, muchísimas gracias por esta charla tan productiva, tan maravillosa. Realmente fueron temas muy puntuales y muy importantes para, no solamente para el sector turístico, sino para todos los demás sectores. Hay cosas que fueron muy generales en cuanto a lo que nosotros requerimos en cualquier compañía. Entonces, de verdad, agradecer por el profesionalismo, por la calidad de los profesionales que tienen en su firma y por supuesto que invitar a todos nuestros empresarios a que, pues, digamos que cualquier duda que tengan también la puedan llegar a resolver con ustedes. Nosotros somos un canal de comunicación abierto para poder ayudar a nuestros empresarios y pues sobre todo con este tipo de cosas que a veces son tan delicadas y pues finalmente son las que nos ayudan o no a seguir adelante con ciertos procesos dentro de cada una de las compañías. Entonces, de verdad agradecerles esta oportunidad y espero que pues sigamos en contacto. Cualquier cosa que requieran del municipio, nosotros estamos dispuestos a colaborar y obviamente pues a esperarlos por acá para que puedan no solamente venir por temas de negocio, sino también en algún momento si requieren de hacer algún tipo de convención o algún tipo de trabajo en equipo, también estamos muy dispuestos a colaborarles. Claro que sí, mil gracias, doctora. Bueno, nosotros tenemos las memorias para estar, lo organizamos y mañana estamos enviándolo a cada uno de los emails y las personas que no participaron, pues también, digamos, van a tenerla para que sepan que contamos pues con ellos a pesar de que no vinieron porque algo pudo haber pasado. Y como dice la doctora, es un tema, digamos, importante. Tratamos de ser muy puntuales, pero digamos que como sabemos todos los contadores es un ladrillo, pero tratamos de ser mucho más explicativos. Sin embargo, las memorias son muy claras, entonces podrán ahí dirigirse para cualquier duda también. Mil gracias. Gracias y buena tarde para todos. Muy bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.